Plumas blancas. Hostia, este tema lo saqué casi yo, ¿no? Pues, Sí. por el tema que fue esa discusión, debate y tal. Tongo dicen por aquí. Plumas blancas y sufragistas. Vale. Bienvenidos. Pues no sé cómo lo quieres tocar. Ah, vale. Sí, Es un vídeo. A ver, me tienes que decir si se escucha. Bienvenidos a Brigada Antifraude. ¿Se escucha? Sí. Vale, este es un vídeo de 2 minutos 22. De 2 minutos 20. De Javier Molina. No, Javier Molina Anzoleaga 1. pero ¿Vale? es un extracto sacado de un vídeo de Brigada. Sí. Vamos a escucharlo. Vídeo completo en YouTube de Brigada Antifraude. El departamento Bienvenidos a Brigada Antifraude, el departamento dedicado a desmantelar los fraudes instaurados en nuestra cultura. En este vídeo voy a hacer un resumen de las mayores mentiras del feminismo a lo largo de su historia. Perdón. ¿Vale? Sí. Las sufragistas inglesas no luchaban por la igualdad de derechos. Es más, ni siquiera querían el sufragio universal, solo el voto para hombres y mujeres de cierto nivel adquisitivo, ya que en la época del sufragismo solo podían votar quienes poseían o alquilaban una propiedad. El sufragismo inglés paró su actividad en la Primera Guerra Mundial para ponerse al servicio del gobierno británico heteropatriarcal capitalista opresor, que negaba el voto a las mujeres ricas para poner en marcha la iniciativa Pluma Blanca. ¿Vale? Lo que está diciendo es el contexto es la Primera Guerra Mundial y que realmente las sufragistas no buscaban la igualdad. Lo que buscaban era que Ay, ¿cómo lo ha dicho? Me he perdido. Creo que el voto para las mujeres de alto valor por el tema de que Sí. eran para el voto para los que tenían una propiedad o alquilada. Las sufragistas inglesas no luchaban por la igualdad de derechos. Es más, ni siquiera querían el sufragio universal, solo el voto para hombres y mujeres de cierto nivel adquisitivo, ya... Vale, sí, exacto. Solo de aquellos de su estrato social, por así decirlo, ¿vale? De hecho, esto demuestra en cierta manera al final Para poner en marcha la iniciativa. Es capitalista. Bueno, no me voy a meter, ¿vale? Sigamos escuchando. Mujeres ricas para poner en marcha la iniciativa Pluma Blanca. Con esa pluma marcaban a los hombres para humillarlos si no querían alistarse para ir a la guerra. Las sufragistas no solo no estaban oprimidas, sino que se dedicaban a oprimir a los hombres que no querían ir a la guerra, en lugar de pedir igualdad e ir al frente a luchar con ellos. Vale, esto yo creo que es el punto moral. Joder, entro y tengo que escuchar las mentiras del fraudes. ¿Qué el fraude? ¿Quién es el fraudes? Supongo que se refiere a por Brigada Antifraude, el fraude, no sé. No sé. No sé, Ancapo. Capitalista sería más bien clasista, te dice Marinka. No sé, a ver, yo he cogido este vídeo. En el sentido de he cogido este vídeo. Me apareció. Habíamos hablado del concepto de plumas blancas, lo cogí y no tengo ni idea de quién es Brigada Antifraudes. Los antifraudes son fraudes, vale. No sé hasta qué punto es verdad lo que está diciendo. Podemos contrastarlo. A ver, Brigada Antifraude me cae bien. Lo que pasa es que es cierto que últimamente ha cogido una deriva comunista, yo lo reconozco. Bueno, pero ahí estás hablando de la persona. Esto. ¿Es cierto lo que está diciendo o es mentira? Es cierto, en mi opinión. Vale. Sí, está diciendo Pulpito que si entras en Ancapo podemos ver el tema de seguridad informática con respecto a los móviles que han repartido por el Congreso. Te podrá caer o no caer, pero la mitad de las cosas que dice no es cierto, son inexactitudes. Si te has censurado, Pulpito. No me parece que te haya censurado esa palabra. Se la ha separado, a lo mejor ha dicho di, puta o algo no así, sé. A lo mejor, o sea, no sé, es que nos pone a ver. Que yo también que lo haya... La información que está otorgando. La pregunta, ¿es verídica o no es verídica? Yo sí, al menos por lo que he estudiado con el tema de los sufragistas fue así. Vale. ¿Dónde puedo buscarlo? El tema de lo del voto femenino. No, el movimiento sufragista. Movimiento sufragista británico siglo XX.
A ver si aparece algo. Movimiento sufragista. Aquí está. Esto es Universidad Pompeu Fabra, ¿vale? No Ya. sé yo, Pero bueno, es una fuente. No sé si es una fuente, a ver qué dice. El sufragismo fue un movimiento internacional de reivindicación de derechos de las mujeres al ejercer el voto originado en Estados Unidos a finales de la década de 1840 y con fuerte implantación en el Reino Unido desde 1865. Desde 1865 el movimiento se extendió a gran parte de los países europeos. El sufragismo británico fue especialmente activo. La Unión de Sociedades de Sufragio de las Mujeres, creada en 1897, reunió a todas las activistas pro sufragio femenino en las ciudades inglesas, y su coordinación posibilitó la realización de acciones a escala nacional. Las reivindicaciones de la Unión se fueron ampliando, incluían además el derecho al voto, el derecho de las mujeres a recibir el mismo salario de un hombre por el mismo trabajo, el derecho de las mujeres a ser las tutoras legales de sus hijos, junto a los padres y la incorporación de las mujeres a la carrera judicial. Y esto es de John Stuart Mill y Harriet Taylor en 1869. Quizás muchos de nuestros lectores se enterarán por estas páginas de que la parte más civilizada e instruida de esto es Estados Unidos, ¿no? Necesito que sea británico. Historias la declaración del sufragismo en el caso británico. El británico se dividió en dos tendencias, una moderada y otra radical, partidaria de la acción directa. Hizo que a principios Emily Pankhurst creó la Unión Social y Política de Mujeres. Sus miembros eran conocidos como las suffragettes. Mientras en el Parlamento se discutían las reformas legislativas que permitirían el acceso al voto a la mujer, la WSPU, además de los tradicionales medios de propaganda como los mítines y las manifestaciones, recurrió a tácticas violentas como el sabotaje, el incendio de comercios y establecimientos públicos, o a las agresiones a los domicilios privados de destacados políticos y miembros del Parlamento. A la creciente represión gubernamental, las suffragettes respondieron con huelgas de hambre en la cárcel, a que la administración respondió con una brutal alimentación forzada. La respuesta del gobierno a las protestas contra la cruel práctica fue realmente original. El Parlamento aprobó la conocida ley como el gato y el ratón, por la cual las mujeres, es decir, los ratones, serían liberadas por la autoridad, el gato, cuando su estado físico fuera preocupante. Sin embargo, una vez recuperadas físicamente, volvían a ser detenidas y encarceladas. Antes de la Guerra Mundial, la virulencia de la protesta sufragista hizo que los partidos políticos comenzaran a reconsiderar su actitud del voto femenino. A ver. No es que no dicen nada, que es lo que estaban reclamando el voto de la mujer, ¿vale? Pero y por el momento yo creo que sí. ¿Es real lo de las sufragistas británicas o de lo que fueran casta? Se dice Pulpito. Ojalá saberlo. Y a ver, es que en este caso es que están quitando mucho porque diciendo, bueno, ¿el voto femenino de qué? Es que habría que preguntarse, o sea, de sufragio universal, sufragio solo para los que tuvieran la propiedad, ¿vale? Es que no lo dice, es lo que pasa, que en la fuente que ha sacado de la universidad falta información. Yo, sin embargo, en este tipo de casos confío más en Brigada, al menos. Vale, no. Esto justamente no están. No, dice que no está. En Radio Televisión Española no está. Y esto seguramente es porque yo estoy aquí. A ver, dw.com. El derecho al voto de las mujeres británicas cumple 100 años. Huelgas de hambre provocaron incendios y encarcelaron al presidente del Palacio de Buckingham. Los primeros hechos favorables al sufragio de la mujer se formaron en el Reino Unido a finales de la década de 1860. Ya está cambiando, pero no adquiere relevancia hasta que la Emmeline Paxson fundó en 1903 el Sindicato Político y Social de las Mujeres. En los años siguientes quemaron el contenido. A ver, es que sí dice algo. La norma que se aprobó otorgó el derecho al sufragio a todos los hombres mayores de 21 años. Esto es 1918, Ya, junto con las mujeres por encima de 30. El acto de militancia, es decir, yo creo que si ellas estaban reivindicando el sufragio de las mujeres, lo que acabaron consiguiendo es el sufragio universal. No, yo creo que ni eso. Porque aquí comenta, dice: la norma que se aprobó el febrero de 1918 otorgó el derecho de sufragio a todos los hombres mayores de 21 años, junto con las mujeres por encima de 30. Fue una ley de compromiso, afirmó Richardson, para quien el límite de la edad de voto de las mujeres se estableció para evitar que hubiera más mujeres votantes que hombres. 10 años después, el Parlamento británico aprobó la ley que garantizaba el sufragio universal para todas las personas mayores de 21 años en el Reino Unido, lo que amplió 15 millones de las mujeres con derecho a sufragio en el país.
Bueno, cogemos con pinzas, ¿vale? Es decir, ¿podemos entender lo que es verdad o no? Ya que yo sé que hay mucha propaganda con el tema de poner el movimiento feminista como, mira, el movimiento feminista es el que ha logrado todos esos derechos para que al final haya más gente que se ponga, bueno, en este caso a favor de los regímenes liberales que actualmente imperan en todas las... Hay una cosa que sí que es cierta, ¿eh? ¿No? Esto no es un logro del movimiento feminista, es del movimiento sufragista. Pero normalmente suelen relacionar el sufragismo con el feminismo. No tiene nada que ver. No tenía nada que ver. De aquí posiblemente nace el movimiento feminista. De este movimiento. Sería como el padre del movimiento, pero no tenía nada que ver. Sufragismo no es lo mismo que feminismo, lo que está diciendo Ancapo. Pero bueno, sigamos escuchándole. Las sufragistas llegaron a cometer acciones como prender fuego a edificios, bombas con metralla en lugares como la abadía de Westminster, romper los cristales de pequeños negocios a pedradas o hacer pintadas en las paredes. Hasta un pobre e inocente Velázquez fue víctima de los cuchillazos de estas energúmenas. Vale. Lo de Velázquez no sé qué es, pero sí que el resto lo hemos verificado, ¿vale? El resto de incidentes. Se los atribuye a ellos, ¿vale? A ellas, perdón. Sigamos. Las sufragistas no estaban oprimidas, sino que eran esposas de burgueses que vivían de las rentas de los negocios de sus maridos y en casa no hacían más esfuerzo que el de dar órdenes a sus criadas, de cuyos derechos no se preocupaban pese a ser mujeres. Espérate que lo mire. Me ha pasado un enlace de los sufragettes. Mujer que reivindicaba el derecho de voto de las mujeres y que incluso estaba dispuesta a infringir la ley para conseguirlo, en un contexto en el cual las mujeres no tenían más opción, de acuerdo con él. Vale, voy a cambiarlo a inglés. Es que no me fío, la de español muchas veces ya no me fío. En serio, ¿eh? ¿Y por qué no en español? Porque... Y ya lo verás. Verás que no es el mismo artículo en la... Aquí lo tengo traducido, ¿vale? Y este va a ser el... en castellano. Fue un miembro de la organización, una sufragista fue un miembro de la organización de mujeres activistas a principios del siglo XX, que bajo el lema de Votes for Women luchó por el derecho de las elecciones públicas en Reino Unido. A los miembros de la Unión Social y Políticas, la WSPU, que participó en la acción directa y la desobediencia civil. Las mujeres habían ganado el derecho a voto habían ganado el derecho a voto en varios países a finales del siglo XIX. Nueva Zelanda se convirtió en el primer país autónomo en otorgar el voto a las mujeres. No habían utilizado el voto, Pankhurst decidió que las mujeres tenían que hacer el trabajo de nosotras mismas. Fíjate, es que no van a decir lo mismo. Yo te digo que muchas veces me voy al de inglés porque suele haber más fuentes en contra. O sea, hay más discusiones en los de inglés. Entonces eso es positivo. Sí. La primera sufragista en ser alimentada por la fuerza. Esto es lo que estábamos viendo, de que fueron alimentadas por la fuerza. Y Frondo. Aunque la isla de Man, una dependencia, había otorgado el derecho a voto a las mujeres que poseían propiedades para votar en las elecciones parlamentarias en 1881. Isla de Man está... entre Irlanda y Gran Bretaña. Básicamente. Nueva Zelanda fue el primer país. Las mujeres de Australia del Sur lograron el mismo. Ojo lo que dice. El alemán había otorgado el derecho a las votos a las mujeres que poseían propiedades. Publicó su ensayo a favor de la igualdad de los sexos, la sujeción de las mujeres. También en 1865 se formó un grupo de discusión de mujeres. Luego de las discusiones sobre el tema del sufragio femenino, la sociedad formó un comité para redactar una petición y recolectar firmas. Vale, ¿y cuál es el este? Lo que quiero es encontrar dónde está el... Baker se inspiró... A ver, Pulpito, ¿se lo has mirado? Para el sufragio se jugando durante el verano... Vale, la campaña... Prisión, huelgas de hambre y alimentación forzosa, legislación. En abril de 1913, el Ministerio de Interior aprobó la ley de prisioneros, o la ley del gato y ratón. Esto lo hemos leído. Los guardaespaldas y ya el contexto de Primera Guerra Mundial. Y el legado. No, pero lo que quiero saber... No tiene un punto de
Lástima, no tiene un punto de... A ver si la tienen en el castellano, pero no creo. Contexto histórico, primeros avances, pausa y victoria. Sí, pero no tienen los puntos de... que están hablando de... Exactamente. ¿Ves? Justamente, ¿ves? El contexto histórico te está hablando de cosas distintas. Por eso te lo digo, Cruzado, que vale la pena verlo así. Yo normalmente lo suelo ver más en inglés, pero porque tiene más contexto que en español, ¿no? O sea, Sí. en español es como que faltan partes. Entró en el esfuerzo bélico, esto es la Primera Guerra Mundial. Tiene que estar al principio, cuando constituyen el PSW. En una reunión política en Manchester en 1905, Christabel Pankhurst y la obrera Annie Kenney interrumpieron los discursos de los prominentes liberales Winston Churchill y Sir Edward Grey, preguntando cuál era la posición de Churchill y Grey con respecto a los derechos políticos de las mujeres. En un momento que las reuniones políticas solo asistían hombres y que esperaban los soldados tuvieran la cortesía de exponer sus puntos de vista sin interrupción. La audiencia se indignó y cuando las mujeres desplegaron una pancarta de votos para mujeres, ambas fueron arrestadas por un asalto técnico a un policía. Hostia, ahora miro lo que ha pasado. Organizó una manifestación. Dice: los amigos del movimiento femenino tienen derecho a considerar la gran manifestación, una estela de manifestación. Molestas por la imagen, no. También utilizan otros métodos para publicitar y recaudar dinero para la causa. Vale, voy a meter esto como... Ya que lo estamos viendo, voy a meterlo como fuentes. Pero que bueno, que sí, que puede ser una como puede ser la otra. Y esta y esta. Uepa. Vale, a ver si cogen todos los enlaces. Y voy a mirar qué me ha pasado. Lo malo es que no contradice lo que dice Brigado, o sea, ahora mismo no, es que no vemos nada que pueda decir lo de si era sufragio universal, lo que buscaba, no era... Sí, las plumas blancas, sí, eso es lo que querían hacer, Marinka. Eso le ha pasado a Marinka básicamente lo que era el movimiento de plumas blancas. Representación of the People, artículo 180. Vale, a ver este. Esa es la cuarta reforma legal. Vale, a ver. La Ley de Representación del Pueblo de 1918 fue una ley aprobada por el Parlamento para reformar el sistema electoral en Gran Bretaña e Irlanda. A veces la conoce como la Cuarta Ley de Reforma. La ley amplió el sufragio en las elecciones parlamentarias, también conocido como el derecho a voto a los hombres mayores de 21 años, poseyeran o no bienes inmuebles, y a las mujeres mayores de 30 años que residieran en la circunscripción u ocuparan terrenos o locales con un valor catastral superior a 5 libras esterlinas, o cuyos maridos lo hicieran. Ahí lo tienes. Muy buena, en capo. Entonces, Brigada sí está en lo cierto, podríamos decir. Sí, en ciertos puntos es lo que se obtuvo. Sección del acta en situ. A ver. Sección del acta. Términos de acto, political changes. ¿Dónde lo has visto? Acta 18, el esposa ocupante de propiedad. Brigada habla de que se la sudaba, no que lo consiguieran. Vale. Pero es que en sí no lo consiguieron, que luego en el vídeo más adelante lo dice, al menos lo que yo recuerdo. Ya, vale. Pero bueno, al fin y al cabo el movimiento de plumas blancas, bueno, Néstor, que eso sí que me lo ha pasado Marinka. Por lo que está manipulando como de costumbre, dice. Lo que sí me ha pasado Marinka es esto. Además viene hasta señaladito. En agosto de 1914, al inicio de la Primera Guerra Mundial, el almirante Charles Fitzgerald fundó una orden de la pluma blanca con el apoyo del prominente autora Humphrey Ward. La organización tenía como objetivo relanzar a los hombres para que se alistaran en el ejército británico, persuadiendo a las mujeres para que les entregaran una pluma blanca si no llevaban un uniforme militar. Vale, esto sí que lo meto. Que quieren enviar hombres a la muerte por conseguir sus privilegios. Sí, pero lo que ha dicho, a ver, lo que dice de que en vez de que escoger algo igualitario es que no buscaban la igualdad.
Es que las sufragistas no eran feministas, no tenían... No, pero es que el feminismo, ¿cuándo ha querido buscar la igualdad realmente? Realmente las sufragistas se nota que son lo antecesor al feminismo actual. Vale. Bueno, que es realmente el feminismo de siempre, ¿no? Te lo puedo comprar, pero yo te digo que el sufragismo no es el feminismo. Por eso no buscaban la igualdad. Es que lo digo porque el sufragismo es ahora, como ahora mismo es el feminismo realmente. Bueno, Viendo la situación. tu opinión. Sigamos. No tenían ninguna razón para... No, sigamos. ¿Es tu opinión? Yo te lo digo. Te dejo ahí, no te lo rebato. Te digo, ¿es tu opinión? ¿Vale? Ahora bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. A ver, ¿qué me has pasado? Las 4 plus. ¿Esto es de... ¿Esta película es con relación a esto? Buenas, por cierto. Marinka, la película que me has pasado es en relación a esto, sí. Pues la metemos en filmografía. Ya me interesa. Vale, os la enseño. Me ha pasado Marinka el enlace a esta película, Las 4 plumas, ¿vale? Entonces, pues vamos a meter en filmografía. No, este no es. Este es. Editamos. Habrá que leérselo. Bueno, a ver. Infografía para saber un poco, ¿no? No, es filmografía. Filmografía, vale. Recomendado por Marinka. Estamos viendo lo de las plumas blancas y Apple Plus y el movimiento sufragista. No me sale el nombre. Sí, algo me estaba imaginando. Entonces, estamos viendo un vídeo de Brigada, el cual Ancapo está diciendo que miente más que habla, prácticamente. O que manipula. Sigamos escuchándolo. Para luchar por la igualdad más allá del voto, debido a los derechos no se preocupaban pese a ser mujeres. Vale, tergiversa. No tenían ninguna razón para luchar por la igualdad más allá del voto, debido a que su vida era más que cómoda y no habían tenido problemas, por ejemplo, para estudiar en la universidad. Por eso es un movimiento que solo se llamó sufragista, un movimiento en el que no participaban las mujeres de clase humilde. En la portada de su propio periódico, Votes for Women, publican esta viñeta acerca de cómo para ellas el sufragio universal era una obra de teatro sin interés. Estas señoras eran tremendamente conservadoras, y para ellas el voto para la gente pobre era una utopía socialista. Los del partido... ¿Vale? No puede ser una utopía socialista cuando estamos hablando de donde estamos hablando, ¿eh? De la época, no. Sí. De hecho, el socialismo ya estaba en esa época. Sí, ya estaba en esa época, pero no era... no era el enemigo a batir, ¿eh? Sí, el socialismo sí. ¿Antes de la Primera Guerra Mundial? Dentro de la sociedad sí. Porque se hablaba de que los comunistas franceses, por ejemplo, llamaban a que no fueran a la Primera Guerra Mundial. Lo mismo los ingleses, lo mismo los italianos, lo mismo los alemanes. O sea que lo que había que es incentivar el conseguir el gobierno para el pueblo, ¿no? O sea, para los trabajadores. O sea sí, que sí, dentro de las fronteras sí era el enemigo a batir, podríamos decir, en política. A ver, el enemigo interno, vamos. No del todo, porque básicamente la presencia del socialismo en aquella época era bastante más residual de lo que nosotros podemos llegar a pensar. No, era bastante fuerte, de verdad. O sea, se llegó a hacer cosas como lo de la Comuna de París, o sea, realmente sí era algo a tener en cuenta. Sí, pero que al final se demostró que un obrero francés era francés antes que obrero cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial. No, lo que pasó fue que atentaron contra los comunistas franceses. De hecho, el mayor exponente pensador comunista francés al final lo mataron al poco de empezar la Primera Guerra Mundial, pero porque estaba desanimando a obreros a participar de esa guerra. Y por lo tanto era como de... le hicieron un atentado. Déjame leer un poquito porque no lo conocía. La Comuna de París, en francés, la Comune de París, fue un movimiento insurreccional que el 18 de marzo al 28 de mayo de 1871 gobernó brevemente la ciudad de París. Fecha 1871, bastante anterior a la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Sí, vale, también es verdad. Instaurado el primer gobierno de la clase obrera del mundo, cuyo espíritu era el socialismo autogestionario. No hay consenso respecto al tipo de sociedad que fue la Comuna de París, pues para los socialistas marxistas la Comuna de París fue una primera dictadura del proletariado de la historia, pero los anarcosocialistas no están de acuerdo y en cambio la consideran una sociedad anarcosocialista. Bueno, socialista era, básicamente. Sí. Entonces sí puede ser que sea el enemigo a batir.
Internamente al menos. Sí. Y piénsalo, era en la Primera Guerra Mundial y los socialistas llamaban a que los obreros no participaran de un conflicto entre hermanos, que iba a la lucha de los obreros frente luego a los dirigentes que realmente representan al gran capital. Y luego por otro lado era eso, sobre todo, ¿no? El plan de, con todo ello, pues que las sufragistas se animaran a poner plumas blancas para que los hombres fueran a la guerra, porque era una humillación pública y en social quedaba como un cobarde, alguien despreciable y demás a vista de la sociedad que no iba a luchar por ellos, pues como que incentivaba a que hombres fueran a la muerte asegurada para que ellas consiguieran el voto, al menos como eran las sufragistas, pues de la clase noble, ¿no? La mujer de clase noble. A ver, leo en capo. El 11 de abril de 1914 el partido celebró su 21º aniversario con un congreso en Bradford. El partido había crecido bastante en la década anterior, permaneciendo con una militancia aproximadamente de 30.000 personas. El Partido Laborista en inglés tampoco es que fuera la gran cosa, pero ya sí que había, sí. Pues vale, me he equivocado yo. Rectifico, no tenía que ser nobles, eran gente que tenían 5 libras en propiedad. Lo que no querían era clase baja. ¿Vale? Es decir, sí que había una distinción. Pero no era como lo presenta. A ver, lo que has pasado de aquí lo explica. Es decir, cuando los hombres de 21 que tengan o no tengan una propiedad, esto es lo que fue aprobado, ¿eh? Y las mujeres de mayores de 30 que residan en... Mejor lo cojo la traducción. Que residieran en la circunscripción u ocuparan terrenos o locales con un valor catastral superior a 5 libras esterlinas. Habría que ver cuánto valía 5 libras en esa época, que sí. La inflación no era igual, ¿eh? Pound, GB pound. Era, Ciro, mirarlo como es para mirarlo sin inflación. Como sin inflación. O sea, si yo quiero buscar, por ejemplo, el valor de la libra esterlina en 1918. No, inflación no es con... Sí, con un ajuste... sé a lo que te referís, pero no me sale, ajusta valor presente. Vale, cálculo de la inflación entre fechas dos de fechas de 1901. Vale, en vez del euro voy a coger el GBP, que son las libras esterlinas. Ponemos 5 y ponemos la fecha de inicio, 31 de enero de 1918. Puesto 4. 31 de enero, 6 a 5. Fecha de fin. Y si es cierto, sería un valor de 261 libras. Que tampoco es mucho. Residir la clave, sí, lo sé. Sé que es la clave, residir. No, tampoco es tanto. Residir en la circunscripción o en los terrenos locales, sí. Es el de la PL, versiones de 1929, 39, 68 y la que te he pasado. Dejemos la que me ha pasado. Más reciente. Bueno, vamos a seguir escuchándolo. Sí, ¿vale? Sí. El Partido Laborista, liderados por Arthur Henderson, fueron los que amenazaron con retirar su apoyo al gobierno y que se disolviera si el sufragio universal no era finalmente aprobado. Fueron los hombres del Partido Laborista y no las sufragistas las que consiguen el voto femenino. ¿Cuántas mujeres sufragistas habrían renunciado a su lucha si se les hubiera dicho, podéis votar, pero se os puede reclutar forzosamente para ir a la guerra igual que a los hombres? Bienvenidos a Brigada Antifraude. Vale. El departamento dedicado a desmantelar. Dale, por Dios, leñe. A ver, pues está en lo cierto. Te ha puesto lo que sea, que muchas feministas le dicen, vale, os damos esto, pero vais a tener que ir al frente en primera línea de infantería. Se cagan y dicen que no. Algunas te dirían que sí. Ya te digo yo que muy pocas. Sí, a ver, lo que está diciendo el capo tiene razón. ¿Cuántas? No lo sabes y tampoco puedes... Es que... Pero vuelvo a decir, es que no, buscaban la igualdad. Punto. Pero es que nunca han buscado la igualdad, ni la sufragista ni la feminista. Nunca. A ver. Esto le da a traducir y no me ha hecho ni puto caso. Empecemos por ahí, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es copiarlo. Va la señal. Sí, empezamos bien, ¿sabes? Vale, voy a coger y voy a copiar el texto. Lo ponemos en
el traductor. Es que prefiero ponerlo de traductor y traduciría. En 1902, Gran Bretaña era el mayor exportador de productos manufacturados, se representaba el 30%. Está aquí abajo, mejor, así. Y representaba el 30% de todo el mundial. Según el censo de 1911, la industria manufacturera y la construcción representaban el 30-50% del empleo total. El ingreso per cápita de Gran Bretaña fue el tercero más alto del mundo. ¿Alguien nacido alrededor de 1950? Salió en libras promedio en 1912 más abajo. Las mujeres, la semana laboral, el ciclo de caída. Hay 160 libras por año y deberían de habitar en una propiedad de más de 5 libras. Vale. Está más arriba, Soito, te lo has pasado. Aquí, la semana laboral. Aquí está. El 1% superior por ser el 70% de la riqueza por ser. La riqueza 160 por año era un ingreso anual en el que se pagaba el impuesto sobre la renta y se consideraba la línea divisoria entre la clase trabajadora y la clase media. ¿Vale? Y que 5 libras sí que podía ser la propiedad en la que habitaran. Mayores de 30 años. Ya. O sea, que clase baja, media y tal era muy relativo. Sí. Buenas noches, muchachos. Gente, yo aviso que ya me voy a ir retirando. Os voy a dejar un poco a mitad del debate, pero... Nada, tranquilo, Ciro. no se puede estar. Ciro, tienes que aparentar que no te caigo tan mal para irte en cuanto dentro. La verdad, tenés que llegar más temprano. Yo... Si no pensaba entrar, si yo estaba en la cama, pero me habéis hecho salir de la cama, cabritos. Perdona. Pero muchas gracias, yo lo tomo como un relevo. Vale. No, se imagino Estamos que... hablando. Sí. Buenas noches, Ciro, y muchas gracias. No pasa nada, a ver, se Oh, entiende. entonces. Que estás Venga, cansado. buenas noches. Boa noite. Hasta Buenas luego, noches, tío. Sí, a ver, es lo que te digo, es decir, residir en una propiedad, es que lo dice, coño. Esto lo he puesto, por eso te digo que lo entiendo perfectamente lo que dice. Que no es algo que sea exclusivo de clases altas y clases adineradas. Al menos lo que se consiguió. Es decir, lo que no he encontrado es exactamente cuáles eran las proclamas, de dónde viene esa idea de decir, no, es que las sufragistas lo único que buscaban era el voto burgués, por así decirlo. De las mujeres burguesas. Hombre, en el simple hecho de ya hacer que fuera limitado a que tenía que tener una propiedad o alquilada, No. un poco podría llevarlo, porque a lo mejor son Residir... gente... No lo has entendido tampoco. Lo dice claro. Tú puedes vivir sin alquilarla, que puede ser de tu tío, de tu primo, de tu hermano, de tu marido, y con que residas ya tienes el derecho de voto. No hace falta que pagues nada. Dice, Evidentemente, si vives en una residencia, digamos, un poco por encima de lo que puede vivir alguien que no cobra ese salario medio, pues eres clase baja y te dan por culo. pero es que es mucho más sencillo de esto. Tú estás viviendo, imagínate que estás viviendo de alquiler, pagas, yo qué sé, 500 euros al mes. La vivienda no vale 500 euros. El valor catastral de la vivienda no son de 500 euros. Sí, es eso, pero también. O sea, vamos a ver, ¿qué significa? Que tú, por ejemplo, podrías estar viendo una residencia, podría ser tu residencia, que tenga un valor catastral de más de lo que sería tu salario en un año, y aún así te otorgaría el voto. Por eso es... Además, residiendo, es que es decir, los sirvientes residen habitualmente en esas viviendas. También tendrían derecho a voto. O sea, que sí o sí sería... Pero entonces es eso, porque ponían límites y entonces eran tan ridículos supuestamente. Visión de la época, a ver, se podría, habría que buscarlo más en profundidad, pero para eso tendría que irme justamente pues a todos los registros que hay de aquella época y verlo. ¿Para qué? Porque Que hicieron había a lo esta mejor restricción. viviendas de alquiler a lo mejor de 4 libras y ya es como, alquiler de 4 libras, ya no entra dentro No, de... yo creo que va más por lo que ha comentado Ancapo, para poder diferenciar lo que era una persona indigente que estaba viviendo en la calle de una persona que, por ejemplo, estaba viviendo. Y puede ser que sí hubieran comunas o cualquier cosa, pero es que claro, residir en una vivienda dependiendo su valor catastral de 5 libras, es que estamos hablando en el precio de una vivienda
es algo... Y ni siquiera tener residencia, que con que tuvieras un terreno para cultivar tus patatas como un campesino, Sí. te podría valer también. Que es muy amplio lo que entraba ahí. Que a lo mejor no parece absurdo teniendo sufragio universal, pero pusieron la línea de una forma porque en las negociaciones se negociaría así. Sí. Pero que tampoco era una línea de... le estaban dando solo a la reina, a la hija de la reina y a la nobleza. Tampoco era eso. Un lumpen en palabras de Spalvilesa, decía Néstor. Sí, puede ser. Clase más baja que la nuestra, ¿no? En serio. Entonces, a ver, y de esto, a ver, hay una cosa que decirlo. El movimiento de plumas blancas en sí era incentivar al varón a que salieran y tuvieran esas actitudes patrióticas. Es decir, que fueran representantes de los hombres y que fueran a la guerra. No existía o sea, en aquellos... hablamos de 1912, hablamos de la primera década, prácticamente de la segunda década del siglo XX. Mujeres en el ejército era una locura. ¿Cómo iban a pedir la igualdad? Porque básicamente querían estar cómodas en su casa y por tener un privilegio que al hombre le costó básicamente ir a la guerra. Esa es tu visión según lo que tú ves ahora. Tú eres capaz de intentar trasladarte a la actitud y a la visión que tenían en esa época. Sí, la visión seguramente hubiera tirado a socialista si hubiera sido británico. No me refiero a qué actitud política. Me refiero a entender que la sociedad era distinta a la que es a día de hoy. O sea, ¿cómo? A ver, esto es muy sencillo. ¿Tú crees que una persona, un bebé, cuando está aprendiendo a caminar, lo hace de un día para otro? ¿O lo hace en diversas etapas o fases? Lo que no puedes pretender, claro. Lo que es muy sencillo. Vamos a ver, ¿cuántos hijos se tenía en esa época una mujer? Porrones. Vale, tenían porrones y había una mortandad infantil elevadísima. ¿Tú crees que por imperativo biológico de perseverar la especie vas a mandar a mujeres al frente, muchas de ellas embarazadas y otras tantas que son las que pueden volver a repoblar fácilmente para que sea una picadora de carne? ¿Sí o no? Es así, o sea, un hombre puede fecundar a 100.000 mujeres, pero una mujer no te va a dar 100.000 niños de golpe. El imperativo biológico, lo queramos o no, está ahí. Y la gente que es gilipollas que dice que no, todos iguales en todo y tal. No, porque hay barreras que son biológicas que no puedes evitarlas. Quieras o no. Evidentemente, que una mujer a día de hoy quiere ir a la guerra, quiere hacerlo tal, quiere ir a tal, perfecto. Pero a nivel biológico, como sociedad, lo normal es proteger el que esa sociedad no se extinga. Y por tanto es proteger a la mujer, aunque nos duela, por encima de la vida de un hombre, porque el hombre no hace falta cientos de miles de millones de hombres para fecundar a todas las mujeres que no vayan a ir a la guerra. Pero es que no hace es así de hijo de puta, ¿sabes? Pero es que es así también. La cosa está de que también es muy peligroso al final tirar a los hombres porque es tu mano de obra útil. Porque la mujer, con todo respeto, en comparación a lo que era el hombre en esa época, era inútil normalmente porque era cuidar de la casa y poco más. A ver. Mientras que el hombre era realmente la fuerza de la industria, la fuerza de la construcción, la fuerza de la ingeniería y la fuerza de todo, o sea, básicamente. Sí. O sea, incluso en la política. No, sí, pero que... Momento. Incluso en la administración también. Momentito, ahora os dejo. A ver, lo que estás diciendo, sí. Pero te dejas también el papel de ciertas mujeres. No solo eran simplemente amas de casa. Muchas comerciantes eran mujeres. Es decir, muchos comercios estaban regentados por mujeres. Es decir, ¿tú crees que el panadero, que era el artesanal, hacía la labor solo? No, lo hacía con respecto a la mujer. Era la familia entera la que estaba trabajando. O sea, no era únicamente amas de casa. Puede que sí, que en las clases sociales altas eran así. Pero también se encargaban de una parte bastante vital de justamente de las clases sociales, que era la vida social. Establecer relaciones sociales. Muchos acuerdos se han conseguido a través de las mujeres.
porque conseguían a veces de relaciones con diversas familias pudientes poder llegar a ciertos acuerdos comerciales, tío. Es que te leo el mensaje de Marinka. No se puede juzgar del todo el pasado con los ojos del presente. Eran otras épocas, sin entrar en qué tipo de país y sus circunstancias. Y te dejo trasladarlo. Perdón, me equivoco. Vale, yo me había quedado un poco... No, lo que sí que voy a decir, por ejemplo, es que sí que es cierto que si algo influyó, por ejemplo, en las guerras mundiales, en el cambio de empleo de la mujer, por ejemplo, está claro que las bajas y que los hombres eran mandados al frente y las mujeres, pues se les ofrecía trabajo para hacer cosas. Y claramente la cosa cambió a partir de ahí. Tenías, por ejemplo... yo qué sé, para fabricación de municiones y cosas por decir, incluso trabajos a media jornada. Eso fue en la Segunda Guerra Mundial, no la primera. Y en la primera también. La primera no, la primera no. A ver, la primera en Gran Bretaña sí. En Gran Bretaña sí. Las cosas que tienes como son, la falta de hombres permitió que las mujeres entraran. ¿Por qué? Porque los trabajos eran necesarios y el país no dejaba de funcionar. Es así. Es que no hay más. A ver, es como por ejemplo lo que decían por ahí, no sé si os acordáis de aquella trágica historia de estas mujeres que pintaban relojes militares con pintura radiactiva y murieron todas. Fue una auténtica masacre. Pues básicamente eran mujeres que tenían un trabajo a media jornada para ayudar a sus familias y no habían sido informadas en ninguna medida de los peligros de las sustancias radiactivas que estaban manipulando. Resultado, chupaban los pinceles para que siguieran funcionando y se comían una cantidad de radiación tan grande que se les desprendió la mandíbula inferior. O sea, eso es bastante heavy. Pero sí, desde luego que trabajaban en condiciones malas, pero trabajaban. Vale, ¿esto cómo has pasado, Ancapo? El movimiento sufragista de Estados Unidos, pero que también de esto bebe el de Inglaterra. Claro. Vete a donde está la foto de la primera reunión. Que Estados Unidos es peor, porque por ejemplo la ley seca. No, ahí, suelto, arriba. Fue impulsada por la sufragista. No, más arriba. Más arriba, en el texto del panfleto de la primera convención. Ahora mismo. Yo lo estoy compartiendo por Discord, no, que no estás en el Discord, vale. Espera, que lo veo en el Discord. Bájate al panfleto. Ahí. Vale. Fíjate en lo que dice, lo que se firmó de la parte de Estados Unidos. De lo que firmaban, que querían ellas. Vale, te lo voy a intentar leer, que quería ponerlo en grande. Pero no me deja. Porque no. Dicen como que está en móvil, ¿no? Sí, no, me dice que no. Pero que se lee más o menos, que no pasa nada. Vale. Women's Rights Convention. A convention to discuss the social... No, el texto de la derecha. Ah, coño, vale. El segundo día los asistentes firmaron la declaración de sentimientos y quejas, estando en modelo el documento según la declaración de independencia que menciona solo a hombres. Ella escribió que los hombres y las mujeres debían ser creados iguales y tener vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. 100 personas firmaron la declaración, que incluía 12 resoluciones que apoyaban a los derechos de la mujer. Estas resoluciones, incluido el derecho al voto, serían los principales rectores del movimiento por el sufragio femenino. Cruzado, ¿decías de que en Estados Unidos había sido peor? Yo creo que sí, con solo ver lo que pasó con la ley seca, tela. No, es que no lo estás mezclando, tío. No, en serio, las sufragistas participaron con lo de la ley seca. De hecho, fue la principal promotora de... Si nos dais derecho al voto, decís que tenemos que ayudar que el Estado impulse la ley seca. Y lo impulsaron. Y sobre todo era con la excusa de que como sus maridos venían borrachos, la pegaban y demás. Y era como impulsar esa ley. Y por eso pusieron la ley seca y la mafia, o como se llama en Estados Unidos, la Cosa Nostra, participó bastante en infringir luego esas leyes, ¿no? Y luego dio pues todos esos pistoletazos de 1900 y poquillo, ¿no? Bueno, era 1900 y poquillo, que no me sale la época exacta, pero vamos, que fue la época de la mafia en que más se pegaba. Luego ya, por supuesto, llegó Charlac y Luciano y digamos que puso en línea, ¿no?, todo lo que fue la mafia en Estados Unidos. Pero hasta entonces, pues tela lo que ocurría, ¿no? Cuando estás hablando de los tiroteos, ¿te refieres a la matanza del día de San Valentín? Por ejemplo, sí. Ah, vale. Bueno, que de hecho fue debido a temas con la de la ley seca y demás. Y un ajuste de cuentas en toda regla entre facciones rivales. Sí, exacto. En fin. Lo que sí que es cierto, y esto es un dato real,
se consumía menos alcohol antes de la prohibición que después. Sí. Eso sí que es totalmente cierto. Y que vean que fue algo ridículo y directamente pues pasaron página y ya está. A ver, exactamente. Es que no sé decirte ahora mismo si realmente fue la ley seca, fue un chantaje de justamente las sufragistas. Es que no sabe decírtelo. Tendría que buscar referencias. Es lo bueno, porque no tiene ni puta idea. Te digo que estoy leyendo ahora mismo que hubo estados que antes del 1900 ya estaban dando el sufragio a las mujeres. En 1910 la Asociación Sufragista consiguió 500.000 firmas, Arizona dio el voto en el 12, en el 14 Montana y Nevada, el 17 Nueva York, y que al final fue a nivel de todo el estado, no solo X estados, toda la nación, vamos, al acabar la Primera Guerra Mundial en el 19. Y la ley seca fue en el 20. Sí, claro, la ley seca es después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, espérate porque, vamos a ver, fue en enero del 20. Así que fue en torno a un año después de que se hiciera nacional, pero muchos más años de que fueran varios estados el que lo diera. Yo lo del chantaje no sé de dónde estás, si tienes alguna... ¿Sufragio universal completo o sufragio solo para clases pudientes? Una cosa, bueno, en Estados Unidos hay noticias porque Estados Unidos creo que sí fue directo y no solo pudiente. En Inglaterra fue en el que hicieron esa distinción turbia. En creo, 1935, me puedo equivocar. No. En Estados Unidos sí que sé que justamente las personas de cierto color de piel no tenían acceso. Vale, no, me refiero a blancos. Ya, pero entonces no es universal. Pero sí, clase de pudiente. Todas las mujeres, de todas las mujeres blancas, pudientes o no. Y en apoyar la causa. 1920 Tennessee se convierte en estado número 36 y el último en apoyar la causa. El presidente gobierna. La ley seca igualmente fue previa a la Primera Guerra Mundial, si yo recuerdo. Voy a buscarlo. No, me suena mal. La ley seca es justamente después. Bueno, el 20. El 20. Del 20 al 33. El 33 es cuando se cancela la ley seca. Y eso es justo después. Pon Carrie Nation. ¿Carrie Nation? Fue ratificada en 1919 acogiendo la 18ª enmienda, entró en vigor el 16 de enero de 1920. ¿No? Enero del 20. ¿Cuándo entró en vigor lo del...? Es que entonces lo que vi estaba equivocado. No, yo te estoy diciendo que en el 19, no sé en qué mes, fue que se hizo a nivel nacional, pero ya había muchos estados que ya lo tenían de hacía 3, 10 y hasta 20 años, casi. Vale. Esto me la pasa Marinka. Caroline Amel Nation, 25 de noviembre de 1856 al 9 de junio de 1911. A menudo referida como Carrie Nation o Carrie Nation, etc. Fue un miembro radical del movimiento de templanza que se opuso al alcohol a través del advenimiento de la prohibición. Nation se destaca por atacar establecimientos que sirvan alcohol, la mayoría de las veces de tabernas, con un hacha. Nation también está preocupada por la ropa ajustada para las mujeres. Se negó a usar corsé e instó a otras mujeres a no usarlos debido a los efectos nocivos sobre los órganos vitales. Se describía a sí misma como un bulldog corriendo a los pies de Jesús, ladrando a lo que él no le gusta, y reclamó una ordenación divina para promover la templanza destruyendo rejas. Y recuerda mucho a las feministas de ahora, ¿eh? Se puede recordar o no, pero a ver dónde dice que sea feminista de primera hora sufragista. Es movimiento de templanza. El movimiento de templanza es el movimiento por la templanza o abstinencia total del consumo de bebidas alcohólicas. Esta era una mujer que abogaba por justamente la ley seca. Y murió el 9 de junio de 1911. Hostias. Sí, pero que el movimiento no moriría con ella, ¿sabes? No, ya. ¿Te imaginas? Pero que me refiero que a ti te quieran asociar no significa que esté asociado realmente. No, está claro. O que si esa tía fuera también sufragista, no implica que todas las sufragistas fueran esa tía, tampoco. O sea, no, pero es cierto que había un movimiento bestia. A lo mejor lo que yo escuché de más, que yo creo que es un poco lo que eso, que lo pedían desde hace ya mucho tiempo y que lo pedían en plan como de, venga, que el Estado lo haga y también de paso nos dé el voto femenino, ¿no?
y que por otro lado, pues eso, lo consiga el voto femenino antes, pero igualmente seguirá con las reivindicaciones con lo de la ley seca, ¿no? Uh-huh. A ver, vale, por hacer supuestos, puedo hacer supuestos, es que no lo sé. Vale, esto que estamos viendo es lo que acaba de pasar a los frus. Básicamente es, el texto dice, los labios que toquen el licor no deberían tocar los nuestros. Y es una imagen de varias mujeres y parece ahí un hombre, ¿eh? No lo sé, la verdad. Yo la verdad es que lo estoy viendo y parece más, en vez de ser una, ¿cómo se llama esto? Un grupo de feministas, parece más un montón de meapilas de iglesia, no sé. No sé, Unos meapilas es que de a saber iglesia. lo que te encontrabas ahí, tío. Aunque seguro que es un hombre, a mí creo que todas me parecen mujeres, fuera coñas. Lo que pasa es que son todas a cual más especial. Sí, que son de estas que no te las llevarías a la cama ni de coña, ¿no? Vale. Infobae, mujeres, hachas y alcohol, cómo la pelea por la ley seca dio impulso al movimiento feminista. De la mano del movimiento de la templanza, las mujeres estadounidenses a finales del siglo XIX hicieron una misma bandera de su lucha por el voto femenino y contra el alcoholismo de los hombres del que eran víctimas. Esto creo que es lo que te estás refiriendo. Es decir, no es que no cedemos, no, es que hicieron la lucha suya al mismo tiempo. Es como, por ejemplo, ahora, podrías considerar que el movimiento feminista a día de hoy es también al mismo tiempo es un movimiento político porque busca, por ejemplo, implantar el comunismo. Y es más, aboga incluso, sí, y aboga. Déjame seguir. Comunismo o socialismo. Impulsa que se crean políticas socialistas, y al mismo tiempo aboga porque una parte de ese feminismo aboga porque las mujeres, su única orientación sexual, que debería de ser además política, es decir, no sentida, debería de ser el lesbianismo. Es decir, incluyen son varios frentes al mismo tiempo abiertos e englobados por una tendencia. Yo lo entiendo, es así. Es decir, ¿cómo? O sea, ahora me encuentro Elisa Beni, promotora ahí de la lucha de clases y no sé, me parece surrealista. Hay unas cuantas que sí te vas a encontrar que sí, ¿eh? ¿Cuáles? Y pues justamente la que tenemos en el Ministerio de Igualdad. Irene Montero comunista, ya lo que faltaba, tío. Socialista seguro. Es que el socialismo, o sea, es la segunda vía, son los comunistas, básicamente. Si me dices, bueno, trotskista y tal, pero ni eso, tío, es que ni eso. Bueno, de nuevo, es bajo interpretación. Te dejo, Malinka. Ahí, hola. Ahí, bueno, Malinka. Solamente un apunte. Es que las mujeres que abogaban esto de lo de la ley seca de Carrie Nation era más que nada, el movimiento de la templanza era casi un movimiento puritano. Era desde el punto de vista religioso. En principio no tenía nada que ver con el feminismo. Que luego cogiesen y se apropiasen las feministas o las sufragistas del movimiento de personas religiosas, eso ya es otro cantar. Es que es eso, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues sí. Oye, además de que vayan a dejar de pegaros vuestros maridos borrachos, vais a poder votar y tener una serie de derechos que ahora no tenéis. Ayudadnos en nuestro movimiento, porque el nuestro os va a conseguir lo vuestro. Claro. Dicen que es el principio principal de cualquier fagocitación, de cualquier movimiento. Y solo... perdón. Nada, que iba a decir que simplemente que estoy de acuerdo. Es que es eso, o sea, yo lo veo más como intentar luchar en varios frentes al mismo tiempo que el hecho de, no, es que es el movimiento feminista es el único. No, yo creo que hay más movimientos y creo que justamente lo ha definido ahora mismo Marinka. Pero digamos que el más impulsor fue, de hecho, son las sufragistas. Pero aparte, yo solamente voy a dar un apunte de lo de las plumas blancas y tal. Que estaba diciendo Cruzado de que las mujeres solamente estaban como escopeta, cargadas y en un rincón. O sea, lo de las plumas blancas fue en 1868-69, si no mal recuerdo. La guerra civil estadounidense fue en 1861. Habían mujeres que tenían que estar, aparte de en su casa, si tenían una casa más o menos grande, su casa la tomaban para que fuese como centro hospitalario. Y esas mujeres tenían que ayudar a ser de enfermera. O sea que no solamente las mujeres, y esto es antes de las plumas blancas. Sí. O sea, las mujeres no eran mera comparsa durante una guerra. Sí, lo estoy viendo justamente, tienes toda la razón del mundo.
Esto viene del concepto, dice, la pluma blanca es un símbolo propagandístico ampliamente reconocido. Ha representado, entre otras cosas, cobardía o pacifismo de conciencia, como el libro de A.W. de Manson de 1902 de Four Readers. En Gran Bretaña, durante la Primera Guerra Mundial, las mujeres a menudo les daban a los hombres sin uniforme para avergonzarlos públicamente para que se inscribieran. En las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, sin embargo, se utiliza para significar valentía extraordinaria y excelencia en la puntería de combate. Vale, vale, lo he abierto en la pestaña. No, está bien. No, ¿en qué pestaña lo he abierto? Un momentito. Vale, lo he abierto, vale. Perdona. Tengo muchas pestañas abiertas. Sí. No pasa nada. A mí las fechas me bailan, ¿eh? O sea que si lo puedes... Sí, a ver, lo que dice. Esto viene de se avergonzó a los hombres de Inglaterra y Francia que no habían tomado la cruz en la época de la Tercera Cruzada. Muchos hombres se enviaban lana y rueca entre sí, dando a entender que si alguno no se unía a esta etapa militar, solo era apto para el trabajo de las mujeres. La lana jugó un papel importante en la economía medieval y una rueca es la herramienta para convertir la materia prima en hilo. Las actividades de producción textil, esto es básicamente de como símbolos de cobardía, la pluma blanca. Y lo que te da a entender es que viene de más lejos. Pero sí, el vídeo en concreto está hablando el movimiento plumas blancas en la sociedad británica durante la Primera Guerra Mundial. Pero sí, la aceptación es anterior. ¿No, Marinka? ¿Podemos asumirlo así? Lo dicho, ciertas tergiversaciones intencionadas que confunden, aunque van revestidas de credibilidad. Sí, o sea, yo por eso yo lo que decía, de que no es de que todas las mujeres durante según qué épocas y según qué conflictos solamente estuviesen ahí en plan resguardadas en casa, es que muchas tenían que ser enfermeras o estar cocinando para los soldados. O sea, las mujeres también tenían una cosa que le gusta a la gente o no, sea alguna tarea más machista, si lo quieren poner de alguna forma, pues adelante, pero la mujer ha aportado. Vamos a ver, de una manera u otra. Pero realmente es como de reconozcarnos estos derechos a cambio de que nosotros mandemos hombres a la muerte segura. Pero es que yo no estoy hablando de eso. Yo lo que estoy hablando es de que has dicho como que la mujer estaba ahí de mera comparsa. Es que no en todos los conflictos, en todas las épocas, la mujer ha estado de mera comparsa y resguardada en su casa. Hombre, es que en comparación a la mujer, el hombre ha sido realmente el promotor de la sociedad. Por eso digo. No. Sí. No, por eso y te lo he dicho antes. propone... No, te lo he dicho antes. Justamente el concepto de sociedad siempre se ha basado en las relaciones que son traídas a cabo por las mujeres. Es decir, mientras que el hombre era el que se encargaba de los negocios, el que se encargaba, por ejemplo, de las ventas, de la contabilidad y todo esto, las mujeres eran las que efectuaban las relaciones sociales. Y era ese conjunto, esa combinación, lo que creaba la sociedad. Esto tanto desde las partes dirigentes, por supuesto, más en las clases dirigentes, y cuando bajábamos a las clases sociales bajas. ¿Tú qué te piensas? ¿Que una mujer que está pasando hambre va a esperar mientras el marido está haciendo el pan, hablando del panadero, va a estar tocándose la figa? Muy seguramente le ayude a hacer el pan. Exacto. Pero sí, es cierto que normalmente la mujer ha tenido más un trabajo, pues, o secundario, a veces principal, en el caso, por ejemplo, de enfermería y demás, por supuesto. Pero por lo general, al menos es eso, que el papel del hombre ha sido más importante en sociedad que la mujer. ¿Tú crees que, por ejemplo, relaciones comerciales es un trabajo secundario? Sí. Sí, es un trabajo comercial. O sea, tú tienes una empresa necesita vender, para eso necesitas relaciones comerciales. Lo más seguro que necesite comprar, y justamente las relaciones comerciales lo consideras un trabajo secundario. Sí, porque el principal es el producto en sí, ¿no? No. No tienes ni puta idea, Cruzado, de lo que es el mercado. Sí, sé lo que es el mercado y de cómo buscan vender cosas inútiles. Me gustaría añadir algo, si pudiera ser. Bueno, que lo que intentaba decir es que, a ver, yo cuando estudiaba historia teníamos claro una constante de lo que viene siendo la historia de la civilización.
y es básicamente que el gran avance cualitativo en muchos aspectos fue la especialización de cada uno. Es decir, pasamos de ser cazadores a ser cazadores-recolectores, y de repente, cuando nos quisimos dar cuenta, las mujeres estaban estaban ocupándose de una tarea y los hombres se ocupaban de otra. ¿Por qué? Porque básicamente la esperanza de vida en la edad de piedra era de 18 años. Más allá de eso, era muy difícil que estuvieras vivo. Así de claro, 18 años. Uh-huh. La cosa es que yo creo que básicamente la especialización, y teniendo en cuenta, y yo estoy de acuerdo con la idea de esto, que las mujeres se queden en segunda línea. ¿Por qué? Porque una mujer puede tener hijos, el hombre no. Y luego podemos hablar acerca de que una mujer puede tener un hijo a la vez y un hombre puede inseminar un montón de mujeres. Eso puede ser también. Pero lo que quiero decir básicamente es que yo creo que es una cosa que nos ha definido como civilización. Uh-huh. Y es así. Yo lo veo, y yo creo que desde que entendí esto, a mí me parece que casi todas las explicaciones de por qué la sociedad ha funcionado así hasta hace relativamente poco, pues tienen su explicación. Vale, por lo que le vas a contar a cabo, te voy a dar otro ejemplo, ¿vale? Te voy a dar para que veas el papel de las mujeres a lo largo de la historia, lo importante que ha sido. Imagináis, vamos a feudos, ¿vale? Vamos a lo que sería Edad Media, sistemas feudales. Tú imagínate que tú eres un dirigente, o bien eres un noble, o sea, perteneces a la parte de la nobleza, o bien eres el propio rey. Vamos a imaginar que eres el rey. Bien. ¿Quién es el que te evita las intrigas? Porque tú tienes una corte, ¿cierto? No. Pero tú tienes tus obligaciones de Estado. ¿Quién es? La mayoría de intrigas, ¿de dónde van a venir? Normalmente de mujeres. No, ¿de dónde van a venir las intrigas? ¿De la corte o del exterior? No, de la corte, de los nobles. Vale. ¿Y quién es el que controla la corte? Bueno, en este caso debería ser el rey. No, la reina. No. Es la reina la que lleva la corte. El rey está para las tareas gubernamentales. La reina era para la que debería de establecer la corte. La que debería de vigilar la corte, sí. No, el que tenía que vigilar la corte era el maestro de espías del rey. Que habitualmente era la esposa, tío. Que es así. No, suele ser alguien, un noble también que estaba bastante movido en la zona, porque la reina normalmente pues, también estaba a sus cosas. ¿Y qué eran esas cosas? ¿Y las tareas y las cortesanas de la corte qué eran entonces? Cortesanas, es que no. ¿Y a cargo de quién estaban entonces? Pues o de la reina o de alguna princesa. Lo de... ¿Cómo se llamaba este? Que era policía, Villarejo. ¿Te suena de los negocios asegurados? Venía de antes, ¿eh? Venía de antes. Pero bueno, yo te quiero dar un ejemplo de las tablets. Que sepas que el que hizo la primera tablet, digamos, moderna, no fue Apple, fue Microsoft. ¿Sabes lo que vendió Microsoft de esa tablet? Y una mierda para Bill Gates. Y era un producto mejor que las tablets de Apple. Así que imagínate si es importante el marketing. Y las relaciones comerciales. Y las relaciones comerciales. Así que no lo desprecies tanto, Cruzado. Pero sigue siendo algo secundario, porque lo principal al final es el producto. Y tú me dices que era superior, por ejemplo, la cosa está de que fallaron en que lo que vendo, pero eso no significa que es un papel principal. Cruzado, tú puedes tener el mejor producto del mundo y no vender una mierda. Puedes tener un mínimo producto viable que sea una puta mierda y un buen comercial te lo vende. Y empiezas a facturar. Vamos a ver. Es que, por ejemplo, en lo de la obsolescencia programada, que, por ejemplo, en la Unión Soviética, Alemania... Por Dios, te vas, Cruzado. No, es que estamos... No, es con el tema. Tenían las bombillas que podían durarte toda la vida. Cruzado, te estás volviendo a ir al ejemplo en el que Brigada Antifraude ha hecho más el ridículo de todo. Porque sí, tu bombilla no se estropea, pero si da menos de un lumen de potencia, espero que pienses en no ver nada con esa bombilla al cabo de los pocos años. Pero porque sí, evidentemente que el filamento no se estropee
Que el filamento no se estropee y que emita algo de luz no significa que esa luz sea la suficiente como para poder usarla como luz. Déjame un momento. Que es que hay que tenerlo en cuenta. No, es mejor las luces que se han hecho hasta ahora que te dañan la vista y demás. Por favor, no vayamos a desviar más el tema. Una única cosa, y ahora contéstame. Tú tienes una empresa de transportes. El único producto, tú no vendes producto, tú haces servicios. ¿Qué es importante para ti? A ver, ¿Los trabajadores, los camioneros o tener contratos para poder transportar cosas? A ver, sería pues en este caso las tres cosas, ¿no? ¿Seguro? O sea, serían los trabajadores, que serían los camioneros, el propio medio de transporte, que sería el camión, ¿y cuál era el otro? Tener contratos para vender cosas, para poder transportar cosas. Por supuesto, es que es eso, si no, no existiría ya la ESA. O sea, es que entonces, realmente ¿es secundario o es primario? ¿El que es secundario concretamente? Las relaciones comerciales. Las relaciones comerciales seguirían siendo secundarias en cierta manera. O sea, es decir, vale, yo tengo una flota de 1000 camiones, la tengo parada porque no tengo una relación comercial. No. Y es primaria. O sea, es que... Las relaciones comerciales es primaria. Es algo importante. Ya está, tío. A ver, me estoy refiriendo en ese sentido de, por ejemplo, de decir... venga, vamos a promocionar este producto, vamos a hacer X cosa, ¿no? Es que eso es comercial. Yo te estoy hablando de relaciones pero por eso yo estoy hablando de que si no ofreces, si tú, por ejemplo, en comercial quieres vender el producto, ¿qué necesitas? ¿Pero qué producto es un servicio lo que estoy ofreciendo? Bueno, pues el servicio, si en ¿qué necesitas? O puedes venderla nada en un... Pero necesitas a alguien que te lo quiera comprar, ¿no? Que te quiera tener ese servicio. ¿Cómo se obtiene eso? Con relaciones comerciales, tío. Relaciones comerciales. Es que no es marketing. Puede surgir en el hecho de que te vean y demás y ya tirar. Pero ¿cómo crees que te ven? Que te ven por ciencia infusa. Que tú no tienes que ponerte en contacto con el cliente. Que no tienes que hacer un puerta fría. Que no tienes que hacer una preventa. De verdad, Cruzado. ¿En qué has trabajado en tu vida? Estamos hablando de negocio, no estamos hablando de comercial. Pero es que... Es lo que te estoy hablando. Relaciones comerciales. O sea, relaciones mercantiles, tío. Comerciales, por ejemplo, es de, venga, vamos a anunciarnos en la televisión. No, tío. Pero es que eso no tiene nada que ver. Un proceso de marketing, vamos a vender este producto que no y demás. Van por ahí los tiros. Puedes, por ejemplo, venderlo directamente sin tener que anunciarte por la tele y demás. Que no van por ahí los tiros. Te estoy hablando de que las mujeres, por ejemplo, en la compañía de las Indias Orientales en el Imperio Británico, básicamente... Como eran todos los que se encargaban de hacer el transporte de mercancías en barcos, la mayoría de contratos se conseguían a través de que las mujeres montaban fiestas para que de esa forma los grandes adinerados de las distintas industrias acudieran a esas fiestas y pudieran conocer y de esa forma poder hacer relaciones comerciales. Sin que las mujeres montaran esas fiestas y las distribuyeran, no existía comercio. Y está diciendo es secundario. No, es primordial. Porque si tú no tienes esa relación comercial, si tú no has conocido a X persona, no has tenido ese contacto, tú no puedes tener ese negocio. Así es. Es que la compañía de las Indias Orientales era negocio puramente. Me da igual. Te estoy poniendo un maldito ejemplo. ¿Te puedo poner un ejemplo? Sí. En mi país, ¿vale? Los hombres eran los que recolectaban. Y las mujeres, lo que se hacían cargo de las mujeres, aparte de cuidar y hacer tareas del hogar y estas cosas, eran ejercer el trueque. Eran las encargadas del trueque de lo que recolectaban los hombres. Y eso es una tarea comercial. Sí. Punto, ya está. ¿Y? Que sigue siendo algo muy importante. Es decir, tú puedes tener algo, puedes ofrecer un servicio, puedes ofrecer un producto, si no tienes cómo se distribuye es necesario. Y en la mayoría de sociedades a lo largo de la historia se ha distribuido que el proceso de manufactura o el proceso de hacer el propio servicio lo ha ejercido el hombre, mientras que las relaciones comerciales o las relaciones sociales serán llevadas a cabo por las mujeres, y ambos son igualmente importantes. Pero y tampoco que en la industria manufacturera también había un montón de mujeres, sí. Y de hecho había industrias completamente solo de mujeres. Sí, habitualmente son aquellas que requerían, si no me equivoco, son aquellas que requerían más delicadeza. Por ejemplo, textil. Sí, en textil hasta hace no demasiado tiempo la gran mayoría han sido mujeres. Entonces, no podemos negar que costura, bordado, arreglos y demás. El papel de la mujer en la sociedad ha sido... Es que es tan sencillo como... forman parte de la sociedad.
Es que es eso. ¿Qué te Sí, crees? ¿Que no pero son Sí. es que lo digo en comparación, el hombre ha hecho cosas No. 1000 veces más importantes que la mujer. Sí, No. sí, en comparación, sí. ¿Tú te crees que un hombre podía ir a la guerra sin uniforme? ¿Quién crees que hacía los uniformes? ¿Y quién mandó a esos hombres a la guerra? Pero a darle con quién mandó Los esos jefes hombres a de la Estado guerra. que decidieron invadir y defender de esas No los jefes de situaciones. Estado, pero Y también muy la probablemente mujer, vendrían de que era una relación fallida de ciertas mujeres porque... A saber por qué, tío. No eran solamente orgullo de pelotas. ¿Vale? No, Muy no era orgullo de seguramente, pelotas. pero es a lo que me refiero. Es decir, muy seguramente porque se han roto las relaciones con el grupo. Aunque existen embajadores, lo más importante es cuando se invita a un embajador, a un dirigente extranjero, era recibirlo. ¿Cómo se le recibía? Mediante eventos sociales que eran llevados a cabo por las mujeres. Tío, es que ha sido parte fundamental de la sociedad. Lo que has dicho no era correcto. Si hubieras dicho, el trabajo del hombre ha sido más visibilizado a lo largo de la historia, y te doy toda la No, razón. pero más importante. No, no es más importante, porque ambos son igual de importantes e igual de necesarios. En plan eso, dirigir país, construir países, el tema Sí, de sigo la ir a la guerra por el país, sacrificarse por el país, 1001 cosas han Vale, hecho más los hombres. una pregunta, en en ese relación laboral, ¿qué es más importante, el empresario o el trabajador? caso. El trabajador. ¿Tú crees que un trabajador solo puede hacer algo? Sí. Vale, ya está, déjalo. Se- No, que se no, puede- no- se puede- no voy a continuar la se puede hacer conversación. autónomo. Ya, Se no, puede voy a- hacer Así autónomo que- no voy a completamente. contar. No, Y no su voy a Pero contar. entonces eras nacional sindicalista, ¿no? No. Vale. Es por comprender un poco tu postura. A ver, te he hecho esa pregunta porque quien te dice que es el empresario o el que te dice el trabajador, ambos están mintiendo. No están teniendo en cuenta que ambos son necesarios en la relación laboral. El empresario porque es el que ha puesto el dinero, el que ha puesto los medios de producción, el que ha puesto la idea de capitalización, el que ha puesto los métodos de producción, o sea, no los medios, los métodos, etcétera. Y el trabajador porque es la fuerza laboral. Y Que va a también aportar- pone su trabajo, ¿eh? Y también Sí, pone su y trabajo en por muchos eso- casos. Entonces, y el que se arriesga, como dice Bruce, ambos pues- son necesarios. Lo- Tú, luego- el momento de que me Ya, vas yo al he caso visto de a Florentino autónomos, Pérez arriesgarse mucho con la Operación Castor, por ejemplo. el momento que Pero- me vienes y me dices, es que no paso de comentar eso. El momento que Mira- tú me vienes y me dices, no, que son autónomos, ahí te dejo. El autónomo está haciendo ambas cosas. Pero sin la parte de dirección, sin la parte de arriesgarse, en la parte de eso, ¿qué coño? O sea, si separas los trabajos, lo que es la labor del empresario y la labor del obrero, ¿vale? Vas a ver que en un autónomo necesitas hacer ambas. Entonces, Sí. ambas son necesarias. Pero en sí, en plan, el jefe no puede, entonces no sería solo jefe, sería también su trabajador, por lo tanto también un labor bastante importante y necesario. Pero no es la más importante, son las dos Igual, No, necesarias. de hecho es el más importante. A ver, lo voy a resumir así. Tanto en lo que estaba comentando Soito de las relaciones sociales de las mujeres en aquella época, porque la mujer es la que establece las relaciones, es la que se relaciona con otra gente. Y en la relación empresario-trabajador son relaciones simbióticas. Ujú. Punto. No hay más. Continúa. No, ya está, es que no hace falta. Es que lo siguiente ya es intentar convencerlo. Y no, tampoco quiero convencerlo. Que él mismo ya si quiere caerá. Cruzado. Todos estamos diciendo que no es uno más importante que el otro, separando el concepto de acciones. Igual que el papel de la mujer, que fuera más o menos visible es otra historia. Más o menos importantes es bajo tu juicio y tu percepción. Punto. Pues yo veo cómo va la sociedad, veo cada vez más importante el labor del hombre. Bueno, yo no tengo ningún Solo- problema. Si el día de mañana te quieres pasar por el movimiento de 5 letras, pues adelante, tío. ¿Qué movimiento de 5 letras? ¿Qué es eso? ¿No lo conoces? No. ¿LGTB te refieres? No. Entonces, ¿qué es? Hostia, marica, le ha dado un ataque de risa. Ten cuidado que aparece Chuches y Unos dice que ya hombres- sé, en serio. Te la he puesto pulpito. Unos hombres que definen su propio camino. Ah, los Mito. Ujú, bonito de ver. Ah, Yo te digo lo- MGTOW. Que Los cruzado. conozco. Antes se definía como, bueno, una especie de mixto. Sigue siendo. No, pero como descubrí que era sexual no puedo ser Mito.
Además que luego también he aprendido ciertas cosas que no veo correcto el mito, ahí lo veo un movimiento liberal, así que en ese caso... Todo es liberal. Pero entiendo el sufrimiento que pasan esos hombres y por supuesto tienen mi simpatía absoluta. Por ahí Chutes pregunta qué pasa contigo. Todo es liberal. Y lo que dice Pulpito, bueno, llamarlos hombres, muy hombres no son. Bueno, son hombres, han nacido varones. No nos vamos a equivocar, ¿vale? Pero ¿por qué? ¿Vosotros lo veis como los incels o qué? Es que A no ver. son incels, lo digo por eso. A ver, la gente normalmente que se junta al MGTOW, es cierto que lo normal es que hayan sido personas que han tenido un desengaño muy fuerte y no han sabido lidiar con ese, digamos, suceso en su vida, sucesos varios, y han demonizado en lugar de entender que no es un tema social, igual que la feminista te dice que no, es que la violencia es solo de los hombres. Esto es, no, es que todas las mujeres son tax y yo no quiero nada con ninguna y me pueden hacer daño y tal. Sí, hay mujeres malas, hay hombres malos, hay que saber lidiar con las frustraciones de la vida y poder seguir adelante. Pero el mito no es así. Agregando un poco el punto a... Vale, el MGTOW será lo que quiera cada uno. Agregando, un momento, dejarme contestar. Agregando un poco el punto que está diciendo Ancapo. Lo que yo siempre digo y lo que intento combatir y a través de... No combatir, que intento que haya una opinión crítica es considerar que todo grupo que define que una parte de la sociedad es la raíz de todos sus males y problemas, ya tenemos un conflicto. Porque primero entran en generalizaciones, ¿vale? Que es lo que está diciendo Ancapo. Y el segundo, muy probablemente, incita ciertas actitudes que a la larga pueden derivar en actos completamente aberrantes. Pero la cosa está en que se está haciendo de un hombre de paja. En este caso el mito no defiende eso. ¿No? ¿Seguro? El mito lo que defiende es que dice esto, plan, el liberalismo en sí, que bueno, aunque no dicen ellos que sea liberalismo, pero yo sé que es el liberalismo, no ha creado unas leyes que es básicamente salir con una mujer es jugar a la ruleta rusa, o sea, lo del tema de un revólver tal, en lugar de con una bala, con 5. Para. Entonces, ¿quién es la culpa de sus problemas? Yo pienso que el sistema liberal. No. Pero ellos en el discurso que has básicamente el feminismo han puesto. El feminismo no, las mujeres. Y ya estás cayendo en la generalización. ¿Sí? No, las mujeres. El feminismo lo han puesto. Lo has dicho. En el momento que salir con una mujer es como una ruleta rusa. Claro, que dice que salir con una mujer eso por las leyes que actualmente están. Tus problemas son una parte de la sociedad. No, sino que salir con una mujer es ponerte en riesgo en ir a la cárcel. Entonces, el problema es una parte de la sociedad. Están equivocados en cierta manera, o sea, la ley está ahí, se puede ver perfectamente que actualmente salir con una mujer es parte de la sociedad. Cruzado, ¿sabes que hay un montón de MGTOWs que no son de España y que no hay una ley que les haga eso? No, es que por ejemplo está en Japón y Japón va por otra deriva, por ejemplo. Que de hecho el movimiento MGTOW es muy fuerte en Japón. Y es más por el tema de cómo está hecha las relaciones hombre-mujer, ¿no? Que normalmente es como de el hombre no son las leyes. La mujer... Pero que entonces no son las leyes. Siguen siendo en cierta manera las leyes. Hay cosas ahí que son leyes, pero la sociedad está viendo una cosa. Deja a Frufrus contestar, anda, que iba a decir algo. No sé, es que de todas formas es que estoy alucinando un poquito. Es decir, la culpa la tiene la sociedad. No, señor, de verdad. Es que el problema es que estamos intentando buscar culpables. Los MGTOW están buscando culpables donde no los hay. Es decir, cada uno es perfectamente libre de elegir con quién va, a quién trata bien, a quién trata mal. Es que el problema es que es la libertad individual de cada uno, la misma y más elemental libertad individual. Es decir, no estás obligado por ley a rejuntarte con nadie. Es que es absurdo. Es que no, que lo juro que cada día que pasa, cuando veo un MGTOW, lo primero que pienso para mí adentro es, pero esta gente tiene un contacto con la realidad. No lo tiene. Viven en un mundo paralelo. Pero aparte, o sea, lo que has dicho tú, Cruzado, lo que has puesto de cómo son los MGTOW. Ahora, extrapólalo a las mujeres. A las feministas. Es generalizar que la otra parte de la sociedad, en este caso los hombres, o son unos o son unos violines y tal. Aquí están generalizando que todas las mujeres son malas, o que son unas trepas, o que son tal. Y que no existe la Nahual. No, que en este caso es sobre todo, y se basa, ¿no?, en el tema de que hay leyes que van contra el hombre. Pero a ver, no todos los países tienen la misma ley que aquí. Que en España
tienes esa ley, pero en el resto del puto planeta no tienes ese tipo de leyes. Bueno, en Argentina hay alguna parecidilla, pero... Es que por eso te iba a decir. En el resto del puto... Sí, pero que no hay solo mixto en España. Que no me vendas la moto. Es como decir... No me vendas la moto. El movimiento surge en Canadá, con eso te digo todo. Pero, a ver, pues es no como... me vendas la moto, Cruzado, coño. Y por eso el Date mito cuenta de la realidad. un movimiento liberal, de por sí. De hecho, Vale, incluso sí, los colores amarillo y negro... No. Aquí no vamos a entrar que si es liberal o mi madre es monopatín. No. Aquí es la cuestión de que si tú has tenido malas experiencias con alguien, culpar a la otra mitad de la población va a arreglarte el problema. Vale, mira, te lo cambio rápidamente. ¿Tú realmente piensas que en el nacionalsocialismo alemán... ¿Qué? Sí, déjame acabarlo. ¿Realmente todos los judíos eran culpables de los crímenes que se les denunciaba? Habría que verlo caso por caso. Todos. Puede haber errores, pero Todos significa el conjunto completo sin excluir nada dentro del conjunto. Todos. ¿Eran culpables de esos crímenes? Habría que verlo individualmente, pero yo creo que no. O sea, hay que verlo individualmente, significa que no son todos, con lo cual la respuesta es no. Así sencillo. No, pero yo supongo que no. Vale, entonces. Es distinto. Entonces, eso es una generalización. Pues el caso que se están dando con respecto a MGTOW y todas estas políticas que son en contra del sexo, incluso es más, las políticas que... Ideologías que son con respecto a X son malos por haber nacido así o haber no sé qué, son generalizaciones. En el momento de que tú tienes una generalización, tienes la misma analogía de lo que ocurrió justamente en el nacionalsocialismo alemán. Punto. La diferencia está que en el caso del mito, si se basa en hechos reales, que es que hay leyes que van contra el hombre. Y también se basaba el nacionalsocialismo también se basaba en hechos reales de ciertos, tío, que no. Que por eso en cierta no manera todos. Lo que hicieron Entiende eso, el concepto. Que no creo ahora mismo a ponerme a defender todo eso. Entiende el concepto todos son. Claro. Si tú tienes 100 personas, las 100. No 99, 100. Es como generalizar de que haya hombres que hacen ciertos actos barbáricos, tenemos que generalizar y culpar a todos los hombres. La cosa no, es perdona, es que no es así. Tuvieran las leyes que le respaldaran, cosa que no es así. Vale, en Canadá tienen esa ley, en Estados Unidos tienen esa ley, en Inglaterra tienen esa ley. No. Pregunto, en Inglaterra te digo que ya allí. La cosa está que habría que ver cómo qué posturas tienen los mitos de esa zona. Yo estoy hablando de los mitos de España, que es lo que conozco. Vale. O sea que ya conocemos menos. Vale, me queda claro. Sí, vale. Entonces voy a decir que el anarcocapitalismo en Canadá, por ejemplo, defiende el mercado de niños. Y como defiende, pues también será defenderlo así en España. Tú me dirás, no, yo no lo defiendo. Digo, pero caemos en generalidades y tal, y por lo tanto sí lo defiendo. Es que por eso, no te puedo decir lo que defiende el mito en Canadá porque no estoy informado en ello y habría que ver qué leyes son las que podrían ir contra los hombres en este tipo de casos. En Canadá sencillo. Y luego lo mismo en Estados Unidos. Yo por mi parte, lo que te estoy defendiendo la postura de España y en España es bastante clara con qué tipo de leyes y qué cosas hay aquí. Vamos. Mira, me parece genial lo que acabas de decir. Y te voy a responder por qué. Porque llevas haciendo exactamente lo mismo con el concepto de las sufragistas y el concepto del feminismo. Es que los feministas estos, las sufragistas estas, el sufragismo es feminismo. Tú mismo estabas generalizando con el concepto y ahora estás diciendo no, que cada movimiento es distinto, entonces tendrán esto. Tío, aplícate un poco el cuento. No. Sí. Pero es que, vamos a ver. No, igual. Yo, Cruzado, te voy a decir la realidad. Los MGTOW, en España, la mayoría, más allá de la ley, están todo el puto día defecando en todo lo que sea una mujer. La feminidad, el rol femenino, etcétera, se cagan en ello porque son poliamorosas, porque son mentirosas, porque no aman igual que ama un hombre de verdad cuando ama a una mujer. Así que no es solo un tema político, por ley, por legislación. Y no me vengas con cuentos porque eso lo sabes perfectamente, que es de lo que más tiempo invierten en discutir y en promulgar en España.
Capo, No lo que defienden. no, déjame contestarlo, Capo. No todos los mitos son eso. No te he dicho que todos, no te he dicho que todos, te he dicho que en España muchos pierden más el tiempo en eso que en lo otro. Aún así es que no me hace falta, porque tener un representante que dice ser poseedor de una ideología no me sirve. Es que yo mismo me doy la ideología y sí destila que la causa de sus problemas son las mujeres. Y lo tienes en un maldito manifiesto. Ya está. Entonces, en el momento que tú declaras que tú sigues esa ideología y con lo cual estás abrazando dicho manifiesto, el propio manifiesto lo está diciendo. Es que no tiene más. Punto. Hola. Que nos hemos quedado callados todos. Es que. Yo sigo aquí, pero como estabais tan enconados, yo digo, pues me parto un lado y seguís hablando y ya está. No, a ver, es eso, ¿vale? No voy a buscar el manifiesto, pero sí, el manifiesto deja patente. El problema de la sociedad y el problema de lo que están viviendo no es la ley, es las mujeres. Ya está. Entonces, ¿qué más dará debatir esto? Ya no es el hecho de que, X persona dice esto y es en representación de... No, es que lo dice el propio manifiesto. Pues bueno, si vosotros me lo podéis demostrar y demás, yo sí puedo en este caso entonces renegar de ello, pero yo los mitos que conozco, vale, no, de hecho hablan abiertamente de que no es culpa de la mujer, sino de la sociedad como está, y en parte un poco también de cómo somos hechos al nacer, ¿no? O sea, de cómo es la naturaleza del hombre y la naturaleza de la mujer. Lo miraremos en el manifiesto, el 3.5 este. Creo que lo tenía por ahí. Lo miraremos un día. No tengo es verdad que problema. estaban ahora con lo 3.0 y tal. Eso es cierto que no estoy muy puesto. Yo hablo del original. Eso es otra historia. A ver si va a ser eso. Yo te estoy hablando de los que no solamente firmaron el manifiesto 3.5, sino eso. Además, es que esta es la parte del... la parte de motivos. Es que sé que ha habido como una especie de guerra civil, al menos de habla hispana, ¿no? Porque ha sido también llevado entre España y Hispanoamérica. Pues lo mismo ocurre con el feminismo. Hay muchas corrientes ideológicas distintas dentro del feminismo y todas las tratas igualmente de odio contra el hombre. ¿No será entonces mejor? Momento, déjame acabar. ¿No será entonces mejor ver qué dice cada una de las corrientes ideológicas, a ver si va a ser que alguna de ellas no dice odio contra el hombre? Vale, dime alguna que no sea odio contra el hombre. Dime un movimiento en Utah que no sea odio contra la mujer. Estamos en los mismos. Yo te lo estoy diciendo, el propio MGTOW en sí, al menos lo que conozco, que es en plan con MGTOW Healthy. No me has entendido. No me has entendido la analogía. No me estás entendiendo la analogía. No también es un poco la diferenciación, ya que el feminismo es un movimiento que está bien estructurado frente al MGTOW, que podríamos decirlo casi que es un movimiento casi anarquista, podríamos decirlo. ¿Cómo? Sí. Ay, espérate que estaba leyendo a Néstor. ¿Puedes repetirlo? Sí, que el MGTOW es un movimiento más anárquico en comparación al feminismo, que es un movimiento más estructurado. O sea, sí. No verás, por ejemplo, asociaciones de MGTOW, por ejemplo, sino plan, ¿te sientes MGTOW? Sí, pues lo eres, ya está. Y MGTOW puede ser cualquiera en este caso. En el sistema sí, y justamente al ser cualquiera, deja de tener sentido el propio movimiento. Porque al poder ser cualquiera, no tiene por qué reivindicar lo mismo que el resto. Al no tener que reivindicar lo mismo que el resto, yo puedo cometer barbaridades como, por ejemplo, coger una antorcha en mano y decir, me voy a ir a quemar los parques de mujeres. Por poner un ejemplo. Igualmente, para un poco estructurarlo mejor, más para que no parezca raro y que parezca que estoy definiendo un movimiento autoritario versus un movimiento anarquista, decir que el MGTOW es una filosofía y el feminismo es un movimiento político. Sí, ahí sí que eso sí que lo tengo claro. ¿Vale? Ahora voy a leer el mensaje de Néstor y vamos a dejarlo por hoy. Que no a veces hablar tampoco del movimiento de 5 letras. Lo he metido así como un chascarrillo y lo que se ha liado. En fin. En realidad, Cruzado tiene razón. Dice la santísima palabra de nuestro Señor Jesucristo que fue Eva la que incitó a Adán a comer la manzana prohibida. Así que, por tanto, todas las mujeres son la personificación del maligno. Un argumento irrefutable, chavales. Muy irrefutable. O sea, eso hay que poner, por ejemplo, que a quien trajo el Salvador fue una mujer y fue María. Y por eso se la venera tanto en el cristianismo y de hecho tenemos el rosario, ¿no? Lo de Santa María, Margen... Bueno, perdón, que estoy ahora un poco turbio. Es que Santa María, Madre de Dios... No lo repites, no hace falta, no hace falta. Esto lo que se está hablando es del Génesis. Sí,
No, está hablando en sí eso de lo de Adán y Eva, que básicamente fue Eva la que impulsó al hombre a que pecara contra Dios. Bueno, rechazar a Dios, ¿no? Lo de Por eso, Génesis. Bueno, sí, exacto. chicos, Un libro alegórico. como es tarde, es que no voy a dejar ni que digáis impresiones finales ni nada de eso, no como los espacios que estaba dejando estos días. Es tarde. Y mañana hay trabajo. Voy a dejar en picado el mensaje que dice mi mujer, que es básicamente ahora pedir a Soito que me castigue, ¿vale? Y le vamos a hacer una raid a alguien, ¿vale? Le va a dar unos azotes por ser un chico muy malo. Entonces, no, es tarde. Así que le vamos a dejar una raid a... ¿Quién tenemos online? Que vamos a hacer una raid. ¿A quién le podemos hacer raid? ¿Quién os apetece? A quien quiera. Pues qué sé yo. Es que ahora mismo no hay nadie a conectar, ni el artista, ni el Zulu. No. Inside Proxy. ¿Ah, Proxy? Ah, se lo manda Proxy. Venga, sí, ¿por qué no? Vale. No, pero estará un ratito más y ya cortará. Lo que sí decir, pero rápido, es que este tema me parece algo bastante complejo y que me molaría que lo pudiéramos tocar en algún momento. A Javi Oliveira, que no tiene muchos espectadores. Sí, El pobrecillo está empezando en Twitch, hay que darle el apoyo ahí, estará con 3 seguidores seguro. Un chaval prometedor, sí. Vale. Sí. Chicos, Chao, gente. nos vemos. Y lo siento Venga. por cortar así, pero es tarde, en serio. Nos vemos, Nada, gente. sí. Muchas gracias. Vamos. Y nos Descansa, tío. Buenas Chao. noches. Buenas noches, adiós, cuidaros. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch. Hacemos directos de micro abierto lunes, miércoles y viernes a las 10:30 hora española. Únete si quieres expresar tu opinión. Serás siempre bienvenido. Muchas gracias y nos vemos.